Bien, continuando con el tema de series, habíamos empezado viendo lo que era una sucesión de funciones complejas, luego definimos series, ¿sí? De funciones de variable compleja, de ahí pasamos a un caso particular que son las series de potencias, y dentro de las series de potencias, ¿sí? Pasamos a las series de Taylor, que ya hemos visto. Bueno, lo que vamos a ver ahora sería la generalización. ¿Por qué? Porque las series de Taylor, como ustedes bien saben, son series de potencias de exponente positivo. Son de la forma, ¿se acuerdan? A sub n por z menos z0 a la n con n natural. ¿Sí? Pero vamos a ver ahora que aparecen lo que se llaman las series de Laurent, donde las series de Taylor van a pasar a ser un caso particular de las series de Laurent. ¿Sí? Porque ahora van a aparecer potencias de exponente negativo. Es decir, que el n ya ahora no necesariamente es natural, sino que el n, el exponente n, ahora va a pasar a ser una variable entera. Es decir, que el n puede ser positivo o negativo. Pensemos que si yo tengo a sub n por z menos z0 a la n y n es negativo, por definición de potencia de exponente negativo, si yo tengo, por ejemplo, z menos z0 a la menos 3, eso es lo mismo que tener 1 sobre z menos z0 al cubo. Es decir, que ahora vamos a empezar a tener potencias, ¿sí? De exponente positivo, potencias de exponente negativo que van a estar apareciendo en el denominador, como si estuvieran dividiendo, que de hecho van a estar dividiendo, ¿sí? Entonces decíamos, las series de Taylor van a pasar a ser un caso particular de las series de Laurent, ¿sí? Que es sería la generalización en este caso. Y vamos a ver que la serie de Laurent tiene aplicaciones para clasificar singularidades, ¿sí? De una función, tiene aplicaciones para calcular residuos, como vamos a ver, y tiene aplicaciones principalmente para calcular integrales. ¿Sí? Las series de Laurent nos van a aportar herramientas que nos van a permitir poder calcular integrales, ¿sí? Integrales que seguramente por el teorema de Cauchy o por la fórmula integral de Cauchy o por parametrización no pueden salir o son muy complicadas, ¿sí? Vamos a ver que las series de Laurent nos van a aportar, ¿sí? Herramientas que nos van a permitir poder calcular estos tipos de integrales. Obviamente, uno para poder usar la serie de Laurent primero tiene que hallar la serie de Laurent y ahí es donde se presenta, si se quiere, el problema, ¿no? Porque hallar una serie de Laurent no es difícil, pero sí es un trabajo algebraico importante, donde a veces hay que usar algunos artilugios, ¿sí? Extraer factor común algo para llevarlo a una expresión conocida, ¿sí? ¿Se acuerdan que las series de Taylor, que vimos esa lista de series de Taylor, había una en particular que era 1 sobre 1 menos z, que dijimos que esa en particular la vamos a usar para ver series de Laurent porque se la va a utilizar como herramienta, esa serie de Taylor se la va a usar como herramienta, ¿sí? Para poder desarrollar en serie de Laurent otras funciones. Acá vamos a hacer también algo parecido, no en este video, sino en otro, con un ejemplo. Vamos a hacer algo parecido a lo que se hizo con las series de Taylor. ¿Se acuerdan que uno a la hora de calcular una serie de Taylor, uno lo puede hacer por definición, ¿sí? Pero por definición muchas veces se hace engorroso porque hacer la derivada primera, la derivada segunda, la derivada tercera, ¿sí? Hacer todas las derivadas, armar el polinomio y tratar de encontrar el término enésimo a veces se complica. Entonces se usaba como artilugio las series de Taylor que uno ya conocía. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, si yo quiero calcular la serie de Taylor de e a la menos z, ¿sí? Usábamos como herramienta la serie de Taylor de e a la z, reemplazando a z por menos z. Eso sí lo hacemos alrededor del origen. Si no era alrededor del origen, ¿se acuerdan que primero había que hacer un corrimiento para poder usar esas series que ya las teníamos tabuladas como herramientas? ¿Sí? Bueno, eso es un artilugio muy bueno a la hora de hallar series de Taylor para no tener que hacerlo por definición. Bueno, con la serie de Laurent va a pasar algo muy parecido, ¿sí? Porque ahora vamos a ver la definición que viene dado por el teorema de Laurent, ¿sí? Pero también, si yo quiero calcular una serie de Laurent por definición, realmente se hace imposible. Entonces, se van a utilizar esas series de Taylor, que ya las tenemos tabuladas alrededor del origen, ¿sí? Como herramienta para poder encontrar series de Laurent, que es lo que vamos a empezar a ver con este video. Y también, como siempre lo dijimos, si yo tengo como herramienta una serie de Taylor que está desarrollada alrededor del origen y a mí el problema, ya sea Taylor o Laurent, me lo darán alrededor de un punto z0 que no sea el origen, previamente habrá que hacer un corrimiento, ¿sí? Para poder utilizar como herramienta esas series que ya teníamos tabuladas. Eso no hay que olvidarse, ¿no? de ese corrimiento. Pero como decíamos, parece difícil, parece complicado, pero es mucho más fácil, aunque ustedes no lo crean,
a hacer esto, ¿no? Esto del corrimiento, en el caso de que haya que hacerlo, y usar series ya tabuladas para poder encontrar nuevas series, ¿sí? A través de un reemplazo, ¿sí? A través de un cambio de variables, aunque ustedes no lo crean, es mucho más fácil hacer eso que usar la definición. Porque usar la definición implica calcular término a término, aplicando la definición. Entonces se puede hacer interminable, un ejercicio se puede hacer realmente interminable, y tampoco me garantiza que después de haber calculado unos cuantos términos, con eso pueda encontrar la forma que va a tener el término enésimo, ¿sí? El término general del desarrollo. Bien, ¿qué es lo que establece el teorema? Bueno, obviamente, como siempre digo, todo esto ya lo tienen los apuntes, ya me imagino que a esta altura ya lo habrán tomado como apunte, ¿sí? El teorema de Taylor, ¿sí? Bajo ciertas condiciones, fíjense, vamos a tener una función f unívoca y analítica, ¿se acuerdan? Unívoca, 1 a 1, es decir, que es una función lo que normalmente llamamos biyectiva, ¿sí? Que no es multívoca como el logaritmo de z, que tiene infinitas ramas, o la función arcoseno de z, que tiene infinitas ramas, o la raíz cuadrada de z, que tiene 2 ramas. Acá estamos hablando de funciones unívocas. En el caso de que tengamos que trabajar con alguna de esas funciones que son multívocas, trabajaremos con una rama en particular. ¿Se acuerdan que para el caso del logaritmo de z se trabaja con la rama entre 0 y 2pi? ¿Sí? Que eso es un convenio. Algunos autores trabajan entre menos pi y más pi, ¿sí? Nosotros trabajamos entre 0 y 2pi. En el caso de la raíz cuadrada de z, bueno, uno elegirá una de las dos ramas de la raíz cuadrada de z. Es decir, cuando se trabajan con funciones multívocas, ya sea para series de Taylor o para series de Laurent, siempre se va a trabajar, si es multívoca, se va a trabajar con una rama. Y por lo general siempre se elige lo que se llama la rama principal, ¿sí? Que esto ya lo hemos visto cuando vimos funciones multívocas. Por lo general siempre se va a trabajar con la rama principal, salvo que uno diga otra cosa, pero siempre, dada una función multívoca, ¿sí? Se sobreentiende que se va a trabajar con la rama principal. Bien, entonces, ¿cuáles son las condiciones o las hipótesis del teorema de Taylor? Del teorema de Laurent, ¿sí? Bueno, que la función f tiene que ser unívoca y analítica, ¿en dónde? Tiene que ser analítica en la circunferencia C1 y en la circunferencia C2, ambas centradas en Z0, ¿sí? Ambas centradas en Z0. Tiene que ser analítica sobre las dos circunferencias y analítica dentro de la región que encierran ambas circunferencias, es decir, en la región D, que sería un anillo, ¿sí? En este caso sería un anillo cerrado, ¿por qué? Porque las dos circunferencias están contenidas en el anillo, ¿sí? Las dos fronteras que forman este anillo son parte del anillo, ¿sí? Entonces, f de z es analítica sobre las dos circunferencias y entre ellas, ¿sí? En la región que ustedes tienen ahí, la región D. Bien. Salvo tal vez acá adentro, por ejemplo, podría ser no analítica, en Z0 podría ser no analítica, ¿sí? Por eso digo salvo tal vez, ¿sí? Puede ser que sea analítica en todo el plano complejo donde este anillo está dentro del plano complejo, o podría pasar que acá dentro, es decir, dentro de la región que encierra C2, podría haber algún punto singular, ¿sí? O Z0 podría ser el centro de ambas circunferencias, podría ser una singularidad de f de z, que de hecho después vamos a usar eso. Vamos a usar justamente cuando z0 es una singularidad de f de z y vamos a desarrollarla alrededor de esa singularidad. A ver qué pasa, ¿sí? Esa sería la utilidad de la serie de Laurent. Las series de Laurent se las pueden desarrollar alrededor de cualquier punto, ¿sí? Pero, ¿cuáles son las series de Laurent que a mí me van a servir? ¿Cuáles son las series de Laurent que tienen sentido? Bueno, son aquellas que se las desarrolla alrededor de una singularidad, ¿sí? Son aquellas que se las desarrolla alrededor de una singularidad porque, como dijimos, si yo desarrollo una función f de z alrededor de una singularidad, ¿sí? Porque acá lo que estamos diciendo es que sea analítica en el anillo. En Z0 puede no ser analítica. Entonces decíamos, si en Z0 f de z presenta una singularidad, la serie de Laurent, por ejemplo, su desarrollo, según cómo sea su desarrollo, me va a permitir poder clasificar esa singularidad y saber si se trata de una singularidad polar, de una singularidad evitable o de una singularidad esencial, según cómo sea el desarrollo. Pero además también, como vamos a ver, la serie de Laurent me va a aportar en particular un coeficiente llamado residuo, que ese numerito, que es un número complejo, ¿sí? Me va a permitir poder calcular una integral, ¿sí? Me va a
permitir calcular una integral de la función f de z sobre cualquier camino donde dentro de ese camino me caiga justamente z0. ¿Sí? Y decíamos, ¿cuándo se utiliza esto? Cuando ya quise utilizar el teorema de Cauchy o la fórmula integral de Cauchy, ¿sí? O parametrización y no por ninguno de esos caminos sale o se me complica mucho o no los puedo hacer, ¿sí? Porque no puedo usar esos teoremas, entonces uno recurre a esta herramienta, ¿sí? Entonces, decíamos, tenemos que f de z es unívoca y analítica en la región D, que es una región anular o anillo, como quieran llamarlo, ¿sí? Donde la curva C1 tiene radio R1 y la curva C2 tiene radio R2, como decíamos, ambas centradas en Z0, ¿sí? Y tenemos un punto dentro de la región D, es decir, donde F es analítica, un punto Z0 más H. Este punto es Z0 más H, ¿sí? Donde H, obviamente, H es la distancia entre Z0, entre el centro y este nuevo punto, ¿no? Pero ese punto Z0 más H va a estar en la región anular. Entonces, la función f en ese punto Z0 más H, es decir, en esa región anular donde es analítica, ¿sí? En Z0 más H la función es analítica, ¿sí? Decíamos que la función en este punto, si ustedes quieren podríamos llamarlo Z0, es decir, sería el punto incrementado. Entre comillas, el H podríamos llamarlo de incremento, por decirlo de alguna manera. A mí no me gusta usar esa palabra, ¿sí? Pero bueno, decíamos que si queremos calcular la función f en ese nuevo punto z0 más h, fíjense que va a ser igual a un a sub 0 más a sub 1 por h, por ese incremento o por esa distancia h, ¿sí? Más a sub 2 por h al cuadrado, más a sub 3 por h al cubo, más a sub 4 por h a la cuarta, más puntos suspensivos, más, y acá aparece la novedad, a sub menos 1 son subíndices negativos para diferenciarlo de los subíndices positivos. Decíamos a sub menos 1 sobre h más a sub menos 2 sobre h cuadrado más a sub menos 3 sobre h cubo más y así sucesivamente. Entonces, como ven, acá tenemos potencias de exponente positivo y acá tenemos potencias de exponente negativo. ¿Por qué? Porque si estas h's que están en el denominador las mandamos al numerador multiplicando estos coeficientes, para mandarlas al numerador, sí o sí el exponente tiene que ser negativo. Esta h, si yo la mando al numerador, tendría que ser h a la menos 1. Este h cuadrado, si lo mandamos al numerador multiplicando a este coeficiente, sería h a la menos 2, y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces tenemos, fíjense, potencias de exponente positivo y potencias de exponente negativo. ¿Sí? Donde, fíjense, donde los coeficientes a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, es decir, los coeficientes cuyo subíndice es un número natural, ¿sí? O 0, ¿sí? Un número natural o 0, acá, bueno, acá lo llamé entero positivo, ¿sí? Un entero positivo o 0. Los coeficientes, ¿sí? Para la primera parte de la serie, ¿sí? De potencia de exponente positivo, los coeficientes a su vez se van a calcular como 1 sobre 2 pi por i por la integral curvilínea sobre la curva C1, la curva exterior, de la función f de z sobre z menos z0 a la n más 1 diferencial z. Que esto no es otra cosa que la fórmula integral de Cauchy, ¿sí? Fórmula válida, fíjense, para los n pertenecientes a los enteros positivos con el 0. Es decir, para calcular, esta fórmula me sirve para calcular a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4 y así sucesivamente. Y para calcular los coeficientes de subíndice negativo, es decir, a sub menos 1, a sub menos 2, a sub menos 3, tenemos esta otra, ¿sí? Fíjense, a sub menos n se calcula como 1 sobre 2 pi por i por la integral curvilínea cerrada sobre la curva C2. La curva C2 es la curva interior, ¿sí? ¿De quién? De z menos z0 elevado a la n menos 1 por f de z diferencial z, donde acá n pertenece a los enteros positivos. El n pertenece a los enteros positivos, pero cuando yo tengo un menos adelante, me termina quedando subíndices negativos, ¿sí? Entonces, como les decía, si yo tengo que calcular una serie de Laurent, fíjense, si yo quiero calcular una serie de Laurent, por definición, cada coeficiente lo tengo que calcular con una integral. Entonces un ejercicio se haría larguísimo, realmente sería larguísimo, ¿sí? Y además nadie me garantiza que encontrando algunos y algunos de acá pueda encontrar la regla general que me permita tener todos los términos de la serie, ¿sí? Entonces por eso decíamos, la definición uno no la utiliza, sino que vamos a usar caminos alternativos. Como hicimos con Taylor, también se va a hacer con las series de
de Laurent o de Laurent, como también se dice en español, ¿sí? Pero la pronunciación correcta es Laurent, ¿sí? Como también Cauchy. Sé que algunos dicen Cauchy porque así es como se escribe. La forma literal es Cauchy, pero en realidad se pronuncia Cauchy, ¿sí? Y en este caso, Laurent se pronuncia Laurent. Así que hay que acostumbrarse a nombrar los apellidos tal cual como son de origen. Me río porque se me viene a la memoria gente que en otros años no decía Cauchy o decía Laurent, ¿sí? En su forma castellana. En definitiva, no me importa cómo lo nombren, la cuestión es que ustedes puedan entender los conceptos y sepan usar esto en un ejercicio, ¿sí? Eso es lo que a mí más me importa, más allá de cómo lo nombren. Decíamos entonces. Ahora bien, fíjense que esto lo podemos achicar un poco más para no tener que estar trabajando con los dos coeficientes, ¿sí? Con a sub n y a sub menos n, con dos fórmulas, ¿sí? Aparentemente distintas y en realidad no son distintas, ¿sí? Pero decíamos, para no tener que estar trabajando con estas dos fórmulas para poder hallar todos esos coeficientes, en vez de trabajar con dos curvas, C1 y C2, ¿sí? Como bien dice acá, podemos trabajar con una sola curva C, contenida, esto significa contenida o incluida en el interior de D. Es decir, una curva C que estaría en la región azul que tenemos ahí. Una curva C que está entre C1 y C2, ¿sí? Una circunferencia centrada en Z0, pero que está entre C1 y C2, ¿sí? Eso significa una curva C contenida en el interior de D. Trabajamos con una sola curva. Entonces, asterisco significa que estas dos fórmulas, el a sub n y el a sub menos n, que son los coeficientes de la serie de Laurent, dadas por estas dos fórmulas, se las va a poder escribir con una sola fórmula, es decir, de una manera más compacta. ¿Y cómo va a ser? Y bueno, el a sub n va a ser igual a 1 sobre 2pi por i, por la integral curvilínea ahora sobre esa curva C, que está entre C1 y C2, de f de z sobre z menos z0 a la n más 1 diferencial z. Y fíjense que ahora es para todo n entero, ¿sí? Es decir, que esta fórmula me engloba las dos que están arriba. Las dos que están arriba. Pero esta está hecha ahora sobre una curva C entre C1 y C2, ¿sí? Dice, y llamando, y acá ya hacemos un cambio de variables, porque no se acostumbra a trabajar con h, ¿sí? Con ese incremento. Llamando a lo que está entre paréntesis, z0 más h, llamando a z0 más h, z, ¿sí? Entonces nos queda que h es z menos z0. Si despejamos, h es z menos z0. Entonces, ¿qué tenemos? Y bueno, donde dice h, reemplazamos por z menos z0. ¿Y qué nos queda? Y nos queda esto que tenemos acá, ¿sí? Nos va a quedar, fíjense, me pongo de este lado, ¿sí? Nos va a quedar que este otro, justamente la serie de Laurent, que yo acá la marqué con este puntito, ¿sí? Vamos a tener que la serie de Laurent, con este reemplazo, h igual a z menos z0, ¿sí? Se convierte en, fíjense, f de z igual, ¿ven? A sub 0, a sub 0, a sub 1 por, bueno, h es z menos z0, a sub 1 por z menos z0, más a sub 2, h cuadrado, z menos z0 al cuadrado, más puntos suspensivos, más a sub menos 1 sobre h, sería a sub menos 1 sobre z menos z0, más a sub menos 2 sobre h cuadrado, ¿sí? A sub menos 2 sobre z menos z0 al cuadrado, más, y así sucesivamente, ¿sí? Y así sucesivamente. Y acá tenemos realmente, esta es la serie de Laurent con la cual uno suele trabajar, que es una serie de potencias de z menos z0, donde los exponentes son positivos y negativos. Para la primera parte de la serie, donde todos los exponentes son positivos, veis que acá yo le puse un 1, a esa parte se la suele conocer hasta acá, toda la primera parte, ¿sí? Que es una serie de potencias de exponente positivo, se la suele conocer como parte analítica o tayloriana. Parte analítica o tayloriana. ¿Por qué la parte de Taylor? Es la serie de Taylor. La primera parte, toda la primera parte que es potencias de exponente positivo, no es otra cosa que la serie de Taylor. No es otra cosa que la serie de Taylor, ¿sí? De f de z, alrededor de z0. ¿Sí? Por eso es que se la conoce como parte analítica o parte tayloriana. Y la otra parte, que acá la marcamos con un 2, la parte de potencias de exponente negativo, es decir, donde los z menos z0 aparecen en el denominador, ¿sí? Esta parte, ¿sí? Se la conoce como parte principal o no tayloriana. Entonces tenemos
parte analítica o parte tayloriana, parte principal o parte no tayloriana. Esa es la diferencia. Y todo esto, fíjense que se lo va a poder escribir de una manera más compacta, ¿sí? En forma genérica, ¿no? A f de z como la sumatoria de a sub n por z menos z0 a la n, donde ahora n pertenece a los enteros. Es decir, que n toma valores positivos, también toma valores negativos y el 0, obviamente, ¿sí? Y es la serie que ustedes tienen escrita ahí arriba. Esta sería entonces la serie de Laurent, donde como vemos, la serie de Taylor es un caso particular, la serie de Taylor es un caso particular de la serie de Laurent. Decíamos entonces, a partir de la serie de Laurent de una función, supongamos que desarrollamos una f de z alrededor de z0, ¿sí? Podemos clasificar singularidades. Si z0 es una singularidad, podemos clasificarla a partir de su serie de Laurent, siempre y cuando la serie de Laurent la desarrollemos alrededor de z0, porque si z0 es la singularidad y yo hago una serie de Laurent alrededor de otro punto que no sea z0, no me sirve de nada. Me sirve para practicar, pero esa serie no me va a servir de nada. La serie de Laurent, ¿cuándo me sirve? La serie de Laurent me sirve cuando la desarrollamos alrededor de una singularidad, ¿sí? Ahí es donde tiene sentido el uso de la serie de Laurent. Después, si yo la desarrollo alrededor de otro punto que no sea una singularidad, simplemente me sirve algebraicamente para practicar nada más. Qué mal no viene practicar, pero solamente me sirve para practicar, ¿sí? No tiene otra utilidad. En cambio, las series de Laurent, como decíamos, tienen utilidad, ¿sí? Como ya vamos a ver, cuando se las desarrolla alrededor de una singularidad. Ahora bien, acá uno podría decir, bueno, pero si yo tengo una función f de z que tiene 3 singularidades, bueno, si tiene 3 singularidades, ¿vamos a tener que hacer 3 desarrollos de Laurent? Lamentablemente, sí. Vamos a tener que hacer un desarrollo de Laurent para cada una. Un desarrollo de Laurent para un z0, para un z1 y para un z2. Es decir, que vamos a tener 3 series de Laurent. 3 series de Laurent. Y ahí se complica porque se hace un ejercicio muy largo. Ya vamos a ver también cómo podemos sortear eso, ¿sí? Cuando una función presenta más de una singularidad y no tenés que estar hallando una serie de Laurent para cada una. Porque entonces también se hace largo, un ejercicio se hace engorroso. Que ahí va a aparecer justamente el concepto de residuo y el teorema de los residuos. Pero eso va a ser el próximo video. Pero decíamos entonces, las series de Laurent tienen sentido cuando se las desarrolla alrededor de una singularidad. Entonces, podemos clasificar singularidades, ¿sí? Si suponemos que z0 es una singularidad, es decir, acá vamos a suponer, ¿sí? Supongamos que el radio 2 vale 0. El radio 2 es este. El radio 2 es el radio de la circunferencia C2. Es decir, que la circunferencia C2 se reduce a un punto. Si el radio vale 0, se reduce a un punto. ¿Sí? ¿Qué significa? Que la región D, ¿qué sería? La región D sería todo el disco menos su centro. Sería todo el disco menos su centro. ¿Sí? Entonces decíamos, supongamos que el radio 2 se hace 0 y que F es analítica en C1 y en el interior de C1, salvo en Z igual Z0, que es una singularidad aislada. Justamente lo que yo les decía. Si el radio 2 tiende a 0, acá lo que estamos diciendo es que la función f va a ser analítica adentro de todo este disco, inclusive la frontera C1, adentro de todo este disco, salvo en el centro. En Z0, ahí presenta una singularidad. Así que sería todo el disco con un agujerito justo en el centro, ¿sí? Por eso que se llama singularidad aislada, porque es la definición de singularidad aislada, porque justamente Z0 estaría solita, no hay ninguna otra singularidad cercana a ella, por eso que está aislada, ¿sí? Por lo general nosotros trabajamos con singularidades aisladas. Existen funciones que presentan singularidades, por decirlo entre comillas, una al lado de la otra, pero por ejemplo, funciones como el logaritmo de z alrededor del 0, que es lo que se llama punto de ramificación y demás, pero nosotros con eso no nos vamos a meter, ¿sí? Pero existir existen. Nosotros por lo general en las aplicaciones, ¿sí? Y lo que ustedes necesitan, ¿sí? Por lo general van a trabajar con singularidades aisladas, es decir, singularidades donde sucede esto que les estaba comentando recién. Entonces, bajo estas condiciones, ¿sí? Bajo estas condiciones, ¿qué vamos a tener? Bueno, primero, vamos a tener un polo o una singularidad polar, ¿sí? ¿Cuándo vamos a tener un polo o una singularidad polar? Fíjense, dice, si la parte principal, PP significa parte principal. La parte principal, ¿se acuerdan que es la parte no tayloriana? Es la parte no tayloriana, la que está marcada acá en rojo, ¿sí? La parte de potencias de exponente negativo o que aparecen en el denominador. Decíamos entonces que vamos a tener un polo
si la parte principal o la parte no tayloriana consta de una cantidad finita de términos, ¿sí? Supongamos que desarrollamos a f de z alrededor de z0, ¿sí? ¿Sí? Y supongamos que esta parte la tiene. Ven que acá yo puse puntos suspensivos para no escribirla. Viene con esta parte, más, puntos suspensivos más, y la parte no tayloriana, supongamos que la parte no tayloriana termina acá. Es decir, que tiene una cantidad finita, ¿sí? A sub menos 1 sobre z menos z0, más a sub menos 2 sobre z menos z0 al cuadrado, más, puntos suspensivos, a sub menos n sobre z menos z0 a la n. Y ahí terminó, ven que ahí terminó. Yo acá puse puntos suspensivos, pero supongamos que la parte no tayloriana termina justo acá. Termina, ¿sí?, con una potencia en el denominador, con una potencia de exponente n. Entonces, si el coeficiente del numerador, si el a sub menos n es distinto de 0, al n se lo conoce como orden del polo. Es decir, que si nosotros desarrollamos a una función f de z alrededor de un z0 y la parte no tayloriana consta de una cantidad finita de términos, ojo que pueden faltar términos en el medio, ¿eh? Por ejemplo, este podría faltar, este podría ser 0, este podría ser 0, no me importa. La cuestión es que si la parte no tayloriana o la parte principal, ¿sí?, consta de una cantidad finita de términos, el exponente más alto que aparezca en el denominador, ese va a ser el orden del polo. Entonces decíamos, si la parte no tayloriana, supongamos que la parte no tayloriana terminó acá, esto no lo tengo. Si la parte no tayloriana consta de un solo término, z menos z0, ¿a cuánto está elevado? Está elevado a la 1. Entonces z0 sería un polo de orden 1, un polo simple. Si la parte no tayloriana terminó acá, supongamos que acá terminó la serie, esto no lo tengo, significa que z0 sería un polo doble, o un polo de orden 2, y así sucesivamente. En este caso, si terminó acá, sería un polo de orden z0, un polo de orden n, ¿sí? Bien, eso para un polo. ¿Qué pasa justamente si ahora tenemos una singularidad evitable? Bueno, en ese caso, si carece de parte principal, justamente, ¿cómo me doy cuenta? Me dan una f de z, la desarrollamos por Laurent, y resulta que la serie de Laurent de f de z alrededor de z0, me da una serie de Taylor, es decir, que parte principal o parte no tayloriana o potencia de exponente negativo no tiene. Es decir, que la serie de Laurent termina acá. La serie de Laurent es una serie de Taylor. Si pasa eso, es porque entonces Z0 es una singularidad evitable, que también está relacionado con discontinuidad evitable, porque si es una singularidad evitable, significa que se la puede redefinir en Z0 para que f de z sea analítica en Z0, ¿sí? En ese caso sería como decíamos entonces, una singularidad evitable. Bien, en el caso del 3, en tercer caso, ¿sí?, fíjense que vamos a tener una singularidad esencial. ¿Cuándo tenemos una singularidad esencial? Una singularidad es esencial si la parte principal, nuevamente, si la parte no tayloriana, consta ahora pero de infinitos términos, ¿sí? Ahora sí, la parte no tayloriana, no me importa la parte tayloriana, la parte no tayloriana consta de infinitos términos, así que no muere acá, sino que sigue indefinidamente. Cuando pasa eso, se dice que Z0, ¿sí?, es una singularidad esencial. En ese caso, ¿sí? Yo dije recién, porque me quedé pensando mientras estaba hablando, en el caso anterior, cuando dije singularidad evitable, dije que la parte principal no la va a tener, carece de parte principal, solamente que la serie de Laurent va a ser una serie de Taylor, ¿sí? A ver, lo que estoy diciendo, va a ser una serie de Taylor, y yo dije que en Z0 entonces, por ser una singularidad evitable, como si fuera una discontinuidad evitable, se la va a poder redefinir para que sea analítica. No, ahí me equivoqué. Se la va a poder redefinir para que sea continua en Z0. Es decir, si es una singularidad evitable, por ende es una discontinuidad evitable, ¿sí?
Si es una discontinuidad evitable, yo la puedo redefinir para que sea continua en Z0, pero ya dijimos que sea continua en Z0 no implica que sea analítica. Ahí me corrijo, pido disculpas, algo que yo dije recién que estaba mal, ¿sí? Vuelvo a repetir, para la singularidad evitable, ¿sí? Para singularidad evitable. Si decíamos, si la serie de Laurent carece de potencia de exponente negativo, es decir, si la serie de Laurent, vuelvo a repetir, si la serie de Laurent es una serie de Taylor, significa que Z0 es una singularidad evitable. Nada más. Eso significa que va a ser una discontinuidad evitable y la voy a poder redefinir en Z0 para hacerla continua. En Z0. Pero eso no implica que sea analítica en Z0, porque ya hemos visto que puede ser continua y puede no ser analítica, ¿sí? Acá estamos hablando de discontinuidad, ¿sí? Perdón, estamos hablando de singularidad evitable. Lo que pasa es que los conceptos de discontinuidad y de singularidad, ¿se acuerdan que dijimos que son conceptos primos? ¿Sí? Son conceptos primos, pero no es lo mismo, ¿sí? Cuando yo hablo de una singularidad evitable y de una discontinuidad evitable, matemáticamente no son conceptos iguales. Son conceptos que se relacionan, pero no son iguales, ¿eh? Porque uno tiene que ver con la continuidad para la discontinuidad y el otro tiene que ver con la analiticidad. Son dos conceptos distintos, pero que tienen su correlato o tienen su relación. Por eso que lo aclaré, porque mientras les iba explicando lo de esencial, en mi cabeza seguía, mi otra mitad del cerebro me seguía diciendo de que lo que había dicho no estaba bien. Por eso que lo corregí ahora. Entonces, en definitiva, cuando desarrollamos a f de z, desarrollamos a una f de z alrededor de una singularidad z0, pueden pasar tres cosas. Si la parte no tayloriana consta de una cantidad finita, se trata de un polo de orden, el exponente más alto que aparezca en el denominador. Si la parte no tayloriana no existe, es decir, que solamente tiene parte tayloriana, Z0 es una singularidad evitable. Y si la parte no tayloriana consta de infinitos términos, estamos en presencia de una singularidad esencial, ¿sí? Como dije, todo esto siempre cuando uno desarrolla una f de z alrededor de una singularidad, porque como si yo la desarrollo alrededor de un punto que no es una singularidad, me sirve algebraicamente para aprender a desarrollar series, pero después no tiene ninguna utilidad. Esto tiene utilidad cuando la desarrollamos alrededor de una singularidad. ¿Por qué? Bueno, yo acá me estoy adelantando un poco, pero ¿por qué digo esto? Porque dada una serie de Laurent de una función f de z alrededor de una singularidad, fíjense que de toda esta serie me va a importar nada más que este término, que lo voy a marcar acá con otro color, ¿sí? Me va a importar, acá lo marqué en azul, me va a importar nada más que este término, es decir, me va a importar el término que es a sub menos 1 sobre z menos z0 elevado a la 1, ¿sí? Me va a importar nada más que ese. Y de ese término solamente me va a importar el numerador, el a sub menos 1. El a sub menos 1 es un número complejo, puede ser un complejo real, pero es un número complejo. ¿Y por qué me va a importar ese número? Porque ese a sub menos 1, ya vamos a ver, se lo llama residuo. Y ese numerito, el a sub menos 1, me va a servir para poder calcular una integral. Porque me estoy adelantando acá, ¿sí? Porque supongamos, lo escribo acá con azul, supongamos que nos pidiesen calcular la integral curvilínea sobre esa curva C que habíamos dicho hoy, que estaba acá adentro, ¿sí? Sobre una curva C, que después ya vamos a ver que puede ser cualquier curva, ¿sí? Acá uno por lo general la curva C lo toma como otra circunferencia centrada en Z0, pero puede ser cualquier curva C simple, o curva, lo que se llama curva de Jordan, curva que no se corte a sí mismo, simple cerrada, puede ser cualquier curva C que esté dentro de la región D. Entonces decíamos, si yo tengo la integral curvilínea sobre esa curva C de una función f de z, diferencial z, y esa f de z, ¿sí?, dentro de la curva C me presenta una singularidad z0. Esta función, el integrando f de z adentro de la región que encierra la curva C, me presenta una singularidad z0. ¿Yo qué hago? Desarrollo desarrollamos por Laurent f de z, y encontramos este desarrollo. Y a partir de este desarrollo me fijo en este término, es decir, el término donde tenemos z menos z0 elevada a la 1, y nos fijamos el numerador, el a sub menos 1.
Ese número a sub menos 1 se lo llama residuo. ¿Y saben para qué me va a servir? Porque ya vamos a ver en el próximo video. ¿Sí? Hay un teorema, justamente, el teorema de los residuos, que me dice que esta integral, bajo estas condiciones, es igual a 2pi por i, 2pi por i, por ese número, por a sub menos 1. Esta integral va a ser igual a 2pi por i por este numerito, a sub menos 1. Y de esta manera tenemos una fórmula, para calcular ya un montón de integrales. ¿Se acuerdan que había integrales que por la fórmula integral de Cauchy no la podíamos hacer porque no la podíamos llevar a la forma, ¿sí? No la podíamos llevar a esta forma, a f de z sobre una potencia, sobre z menos z0 a la n más 1. Porque supongamos que yo acá tengo en el denominador, tengo una trigonométrica. Por ejemplo, la función 1 sobre seno de z. No la puedo llevar a esta forma. Por más que quiera, no la puedo llevar a esta forma. No puedo usar la fórmula integral de Cauchy. Bueno, ahora tengo una fórmula, el teorema de los residuos. Tengo una fórmula que me permite poder calcular esa integral. Lo que pasa es que, obviamente, primero tengo que hallar la serie de Laurent de la función alrededor de una singularidad para tratar de descubrir quién es el a sub menos 1. Una vez que descubrimos quién es el a sub menos 1, lo ponemos acá, lo multiplicamos por 2pi por i y tenemos el valor de la integral. Todo parece lindo, pero hay que hallar primero la serie. Obviamente que primero hay que hallar la serie, ¿sí? Ya vamos a ver cómo hacerlo usando series conocidas. Punto 1. Punto 2. ¿Qué pasa si dentro del camino de integración no me cae una singularidad? Me caen 3 singularidades. Como dije recién, habría que hallar 3 series, una alrededor de cada singularidad para encontrar ese numerito a sub menos 1. Una vez que hacemos las 3 series de Laurent y hallamos los 3 numeritos, ¿sí? El teorema general de los residuos me dice que esta integral va a ser igual a 2pi por i por la suma de esos 3 residuos. Pero para eso primero hay que hacer 3 series de Laurent. Y podemos estar 2 días haciendo el ejercicio para poder encontrar esos 3 numeritos. Entonces, como vamos a ver también, ¿habrá algún camino alternativo para poder encontrar esos coeficientes sin tener que hacer la serie de Laurent? Sí, gracias a Dios, sí. Pero, como siempre, hay un pero ese camino alternativo solamente me sirve cuando z0 es una singularidad de tipo polar. Ese camino alternativo, esa fórmula para poder encontrar esos numeritos, solamente me sirve cuando la singularidad es de tipo polar. Es decir, si dentro del camino de integración las singularidades de f de z ya son del tipo esenciales, lamentablemente para poder encontrar esos numeritos hay que hacer la serie de Laurent. Ahí sí, si dentro del camino de integración me caen 3 singularidades esenciales, lamentablemente hay que hacer 3 desarrollos de Laurent. Uno alrededor de cada singularidad esencial para poder encontrar ese número a sub menos 1. Ahí sí, cuando son esenciales no queda otra que hallar la serie, ahí no queda otra. Pero cuando la singularidad es de tipo polar, ya vamos a ver cómo encontrar ese numerito, cómo encontrar este número sin necesidad de tener que hacer la serie, es decir, por un camino alternativo, ¿sí? Que es bastante piola en ese aspecto. Porque además en la mayoría de las aplicaciones que ustedes tienen, por lo general las singularidades con las cuales van a trabajar son polares, son polos, ¿sí? Después cuando veamos la transformada Laplace se va a trabajar con lo que se llama el diagrama de polos y ceros. Por lo general son polos, ¿sí? En las aplicaciones por lo general ustedes trabajan con singularidades de tipo polar. Por eso que se le da tanta importancia a esa cuestión. Eso no significa que ustedes no conozcan las otras herramientas, porque puede pasar que tengan una singularidad que no sea polar. Pero bueno, eso lo vamos a ver en el próximo video. Pero entonces, como ven, ¿sí? La serie de Laurent, además de clasificar singularidades, me permite poder encontrar este numerito que, llevado acá, multiplicado por 2pi por i, me permite calcular una integral que, por los métodos que vimos hasta ahora, no la podía calcular la integral. ¿Se acuerdan que dijimos que íbamos a ir viendo cada vez métodos más potentes, que me vayan incluyendo cada vez más casos que con las fórmulas anteriores no los podíamos incluir? Ahora ya con esto puedo incluir un montón de otras funciones, ¿sí? Un montón de otras funciones, voy a poder calcular un montón de otras integrales que hasta ahora no las podía calcular, como por ejemplo la integral de 1 sobre seno de z, que no la podíamos llevar a esta forma para usar la fórmula integral de Cauchy. Ahora, por ejemplo, vamos a ver que sí, que con esto podemos hacerlo. Bien, y para terminar, no quería terminar simplemente
con clasificación de función entera y función meromorfa, que esto por ahí ya lo podríamos haber visto antes, pero bueno, esto está relacionado con series de Taylor, ¿sí? No, simplemente, y con analiticidad. Repito, esto simplemente lo podríamos haber visto antes, pero también para que ustedes conozcan este tipo de nomenclatura, porque lo van a encontrar en algunos textos, en algunos libros, van a hablar de función entera o de función meromorfa y uno va a decir, pero ¿de qué se trata esto? ¿Sí? Simplemente esto es muy simple. Una función es entera, o la definición, ¿cuándo una función es entera? Una función es entera si f, como vemos, f es analítica para todo z perteneciente a los complejos finitos. Cuando yo digo los complejos finitos, significa que no estoy incluyendo al infinito complejo. ¿Se acuerdan del infinito complejo que habíamos hablado cuando vimos transformación 1 sobre z, transformación inversión? El infinito complejo, ¿se acuerdan que era un infinito, un complejo, decíamos? Un complejo que está muy lejos del origen en cualquier dirección. Es decir, está en el infinito, pero en cualquier dirección. Entonces, cuando acá hablamos que f es analítica para todo z perteneciente a los complejos finito, significa que no estamos incluyendo al infinito complejo. Es decir, para cualquier complejo, ¿sí? Para cualquier complejo, pero no estamos incluyendo al infinito complejo. A eso se refiere, ¿sí? Si no, tendría que ser acá el plano complejo ampliado. ¿Se acuerdan? Cuando al conjunto de los números complejos le incluíamos el infinito complejo, teníamos el famoso C estrella o C asterisco, que es el plano complejo ampliado. Bueno, acá no estamos trabajando con el plano complejo ampliado. Entonces, f se dice que es entera, ¿sí? Cuando que, si f es analítica para todo z perteneciente al conjunto de los números complejos, y además la serie de Taylor, ¿sí? La serie de Taylor de f de z, ¿sí? posee una región de convergencia, RC, región de convergencia, posee una región de convergencia, fíjense, módulo de z menos z0 menor que infinito. Es decir, que una función se dice que es entera cuando ¿qué? Cuando es analítica para todos los z pertenecientes a los complejos y además la serie de Taylor de f alrededor de z0, su región de convergencia, ¿cómo va a ser? Módulo de z menos z0 menor que infinito. ¿Qué significa? Que la serie de Taylor de esa función alrededor de z0 es válida para todo z. ¿Sí? Ejemplos de funciones enteras. Y bueno, la exponencial e a la z, las trigonométricas seno de z, coseno de z, coseno hiperbólico de z, seno hiperbólico de z, ¿sí? Las polinómicas, obviamente, ¿sí? Son ejemplos de funciones enteras, ¿sí? Bien, y después tenemos función meromorfa. La función meromorfa, ¿cuándo una función es meromorfa? Simplemente cuando f es analítica, otra vez para todo z perteneciente al plano complejo C, finito, es decir, que no estamos hablando del plano complejo ampliado, sino que f de z es analítica para todo z perteneciente al plano complejo C, menos en los z sub k, donde z sub k son polos. ¿Qué significa? Que una función es meromorfa, por decirlo de una manera, una función es meromorfa cuando presenta singularidades, pero singularidades de tipo polar, ¿sí? ¿Ven cómo estamos diciendo acá? F es meromorfa si es analítica en todo el plano complejo, excepto en los z sub k donde son polos. Por ejemplo, la función, yo acá no puse ejemplos, pero una función meromorfa sería la función f de z igual 1 sobre z, la función inversión. La función inversión en el 0 presenta un polo, ¿sí? Presenta un polo simple. Bueno, esa es una función meromorfa, porque 1 sobre z es analítica en todo el plano complejo menos en el 0, que justamente presenta un polo simple, ¿sí? Ese es un ejemplo de función meromorfa, ¿sí? Bueno, simplemente esto como para tener en cuenta la clasificación, porque por ahí en algunos apuntes, cuando ustedes por ahí están leyendo algún apunte, algún libro, ¿no? En algún capítulo, habla de sea f de z entera o sea f de z meromorfa, y bueno, ¿y qué significa? Bueno, justamente tiene que ver con esto, Lo único que el concepto de entera está relacionado con series de Taylor, por eso que lo puse acá, ¿sí? El otro no, el otro simplemente es meromorfa cuando es analítica, salvo ¿sí? En una cantidad de z sub k que son polos. Que la cantidad puede ser infinita, lo que pasa es que son infinitas numerables. No me voy a meter con esto, pero puede tener una cantidad infinita de polos. Por lo general, repito, las funciones con las cuales nosotros vamos a trabajar o que uno trabaja o con las cuales ustedes van a trabajar en las aplicaciones en ingeniería suelen ser funciones que tienen una cantidad finita de singularidades, es decir, tienen una cantidad finita de polos, 1, 2, 3 polos, pero no una cantidad infinita. Pero las hay, existen, ¿eh? Bueno, con esto estamos haciendo una introducción, ¿sí? A lo que son las series de Laurent
cómo a partir de la serie de Lorán yo puedo clasificar una singularidad, ¿sí? El sentido, acá, bueno, acá yo ya me adelanté un poco, ¿sí? Como para atraparlo, ¿no? Como si esto fuera una novela, estoy pasando algunas cosas del próximo capítulo, ¿no? Esto ya sería del próximo capítulo, ¿no? Entonces decíamos, el sentido que tiene poder hallar una serie de Lorán alrededor de una singularidad, ¿sí? Que no solamente me permite clasificarla, sino que también me va a arrojar un numerito, que este numerito es importante porque me va a permitir poder calcular la integral, ¿sí? De esa función alrededor de un camino donde la singularidad z0 me caiga ahí adentro, ¿sí? Y lo que vamos a ver entonces en el próximo video, vamos a ver algún ejemplo, ¿no? De cómo hallar una serie de Lorán, decíamos, usando series que ya uno conoce, algo parecido a lo que hicimos con Taylor, pero con Lorán. Vamos a clasificar la singularidad y también ya nos vamos a ir adelantando, vamos a ir usando esto también. Supongamos que quisiéramos calcular la integral, bueno, vamos a tratar de descubrir quién es el a sub menos 1, ¿sí? Para poder calcular la integral, y ya nos vamos adelantando a lo que después va a venir, que va a ser el teorema de los residuos, ¿sí? Y por último, toda esta herramienta, por último, toda esta artillería para también poder calcular integrales reales. Porque aunque ustedes no lo crean, esto nos va a permitir poder calcular cierto tipo de integrales reales. Por lo general son integrales impropias. ¿Se acuerdan que las impropias son aquellas que alguno de los límites, la integral o los dos es infinito? O cuando el integrando presenta discontinuidades dentro del intervalo de integración. Decíamos entonces, todos estos procedimientos también me van a permitir poder calcular integrales reales impropias, que esas integrales reales impropias, una en particular, va a volver a aparecer cuando veamos justamente series de Fourier, principalmente integrales de Fourier y transformadas de Fourier. Como siempre digo, todo esto está en los apuntes, tanto en el texto de Spiegel, de variable compleja, como en el texto de Benedetto Frediani Vini, ¿sí? Son los dos textos, yo siempre los muestro, siempre viene bien mostrarlos, los dos textos, ¿sí? Este es el de variable compleja de la serie Young, de Spiegel, que ya lo tienen, y este es el de Benedetto Frediani Vini. Para toda esta parte de Taylor, Lorán, inclusive residuos, integrales reales, yo les recomendé, les dije que utilicen este. Este les sirve de consulta, este por ahí se explaya en algunas demostraciones y demás. Pero este les conviene más porque es más sintético, tiene las demostraciones en la parte de ejercicios resueltos, y aparte lo bueno que tiene de este libro, ¿sí? En realidad todos los libros de la serie Young, ¿sí? Si no los conocen, son buenos libros porque tienen muchos ejercicios resueltos, ¿sí? Que a ustedes los ejercicios resueltos les sirven justamente para poder estudiar, para los parciales y para poder entender estos conceptos que estamos viendo acá. Bueno, nos vemos entonces en el próximo video, como dije, continuando con esto, así ya vamos terminando, ¿sí? Queda muy poquito, así ya vamos terminando con esta parte de variable compleja. Ahora lo que queda a ustedes, seguir tomando apunte. Ustedes tienen ejercicios resueltos, fíjense en el PDF de ejercicios resueltos que está escrito a mano, que son unas cuantas hojas, ¿sí? Ese PDF ustedes ya lo tienen. Fíjense que ahí tienen series de Taylor y del práctico, y también tienen series de Lorán, ¿eh? Tienen unos cuantos ejemplos, ¿sí? Tienen ejercicios del práctico y tienen ejemplos que no son del práctico, pero que están ahí, sobre cómo hallar series de Lorán, ¿sí? Que es algo que vamos a hacer la próxima, pero yo lo voy a hacer con un solo ejemplo, obviamente, pero ahí tienen más ejemplos. Vayan a ese PDF de ejercicios resueltos, ¿sí? Donde, como les dije, y también en el texto de Spiegel, de la serie Young, tienen ejemplos de cómo hallar series de Lorán, desarrollos de Lorán, usando, ¿sí? Desarrollos de Taylor conocidos, ¿sí? Bueno, entonces, nos vemos el próximo video. Espero que mínimamente esto se haya entendido, y como siempre, cualquier duda, cualquier pregunta, ¿sí? Tanto al jefe de trabajos prácticos como a mí, nos lo pueden hacer. Así que nos vemos entonces en el próximo video.